El juicio ejecutivo, uno escucha esas palabras y piensa en algo rápido, directo al grano, ¿verdad? Se diseñó justo para eso, para ser una vía express de cobro. Pero la realidad es que, en la práctica, está lleno de pequeñas trampas, de detalles procesales que pueden hacer que un caso se caiga por completo. Hoy vamos a desglosar esas preguntas clave y los errores más comunes para poder navegarlos sin problemas. Para lograrlo, vamos a meternos de lleno en 5 áreas que son cruciales. Primero, el tema de las apelaciones. ¿Se puede o no se puede? Segundo, un error que parece pequeño pero es fatal. ¿Cómo citar a una persona jurídica? Tercero, vamos a ver cómo funcionan las defensas y a quién le toca probar qué. Cuarto, nos metemos con los títulos más complicados, como las deudas de tarjetas de crédito. Y para cerrar, el tema del desalojo después de un remate, que genera muchísimos debates. Bueno, arranquemos con una de las dudas que aparecen siempre, las apelaciones. Muchos dan por sentado que cualquier decisión de un juez se puede llevar a una instancia superior, pero en el juicio ejecutivo la historia es bastante diferente. La pregunta parece muy simple, pero la respuesta es la que define toda la estrategia del proceso. ¿Es posible que una decisión que se toma a mitad de camino sea revisada por un tribunal superior? Ok, si vamos a la ley al pie de la letra, el artículo 442 es tajante. Dice que las resoluciones son inapelables. Punto. Y la lógica detrás de esto es la velocidad, ¿no? Se busca que el proceso sea lo más rápido posible, sin tantas interrupciones. Pero, como ya vamos a ver, esta regla tiene sus fisuras. El código abre la puerta en solo 2 situaciones muy, pero muy específicas. Se puede apelar la sentencia que ordena el remate, pero ojo, solo si el deudor presentó defensas. Y también se puede apelar el auto que aprueba la liquidación final de la deuda. Todo lo demás, en principio, queda firme y no se puede revisar. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque algunos tribunales tienen otra lectura. Interpretan que las decisiones sobre los incidentes, como un pedido de nulidad, por ejemplo, sí deberían poder apelarse. El argumento es bastante simple. Si estos incidentes pueden tocar derechos fundamentales, ¿no debería un tribunal superior tener la chance de revisarlos? Es un debate que sigue abierto. Ya vimos cómo una apelación puede cambiar el rumbo de un caso. Ahora, imaginen un error que lo anula por completo desde el minuto cero. Hablemos de una equivocación que es fatal y lamentablemente muy común, la forma en que se cita al deudor. A primera vista esto puede parecer un detalle menor. ¿Qué más da si el deudor es una persona o una gran corporación a la hora de notificarle? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede significar el éxito o el fracaso de todo el juicio, literalmente desde el primer día. La respuesta es un no rotundo, gigante. Y no es un simple formalismo, para nada. Confundir la citación es un error que invalida toda la preparación de la demanda. Te obliga a empezar de cero, perdiendo un tiempo que muchas veces es oro. Aquí está la diferencia, que es clave. A una persona física se la cita para que reconozca si la firma que está en el documento es la suya. Es simple y directo. Pero con una empresa, con una sociedad anónima, el objetivo es otro. Se la debe citar a reconocer la obligación, la deuda en sí. ¿Por qué? Porque la persona que firmó el documento, un recepcionista o un gerente de sucursal, puede no tener la autoridad legal para representar y obligar a toda la compañía. Entonces, para que quede clarísimo, si se cita a una empresa para que reconozca una firma, en vez de la obligación, se arruina por completo la preparación de la acción ejecutiva. Es un error que no tiene vuelta atrás. Bueno, ya vimos el lado del ataque. Ahora, pongámonos del otro lado de la mesa. ¿Qué pasa si la persona demandada se defiende diciendo, esa firma no es mía? Aquí nos topamos con una situación fascinante, donde las reglas de quién tiene que probar las cosas se ponen de cabeza. En el mundo del derecho, la regla básica es bastante lógica, ¿no? Quien afirma algo, tiene que probarlo. Si alguien dice que le deben dinero, tiene que presentar la prueba de esa deuda. El famoso, quien afirma, prueba. Pero, cuando se alega que una firma es falsa, hay un giro de 180 grados. La carga de la prueba se invierte por completo. Ahora es la persona demandada la que niega la firma, la que tiene que demostrar su afirmación. La ley básicamente asume que si alguien desconoce su propia firma, debe estar en condiciones de probar por qué no es la suya.
Y para que esta defensa sea válida, no alcanza solo con decir yo no firmé. Hay que cumplir dos requisitos, sí o sí, en el mismo escrito. Primero, negar la deuda de forma explícita. Y segundo, que es obligatorio, ofrecer una prueba pericial caligráfica. Si se olvida de ofrecer el perito en ese momento, la defensa se rechaza automáticamente. Se pierde la oportunidad. Hasta este punto, hemos hablado de documentos como pagarés o cheques que son más o menos directos. Pero ¿qué pasa con deudas más modernas, más del día a día, como las de una tarjeta de crédito? Aquí el concepto de título ejecutivo se vuelve un poquito más complejo. Todos recibimos el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, pero ese papel que llega a casa todos los meses, ¿tiene la fuerza legal suficiente como para iniciar un embargo? ¿Puede un banco usarlo así, sin más, para reclamar una deuda en un juicio ejecutivo? La respuesta es un no rotundo. Ni el resumen mensual que manda el banco, ni el ticket que imprime la máquina del negocio, ninguno de esos documentos, por sí solo, es un título que permita arrancar una ejecución de forma directa. Para poder reclamar esa deuda, quien demanda tiene que construir lo que los abogados llaman un título complejo. Hay que pensarlo como armar un rompecabezas legal. Una sola pieza no muestra la imagen completa y no tiene la fuerza ejecutiva necesaria. Entonces, ¿cuáles son las piezas de este rompecabezas? Bueno, se necesita el extracto de cuenta, claro, donde figura la deuda. Pero, y esto es fundamental, hay que presentarlo junto con el contrato original que la persona firmó al pedir la tarjeta o al abrir la cuenta. Solo cuando se juntan esos dos documentos se crea un título válido para la ejecución. Y con esto llegamos al final del camino, a un momento que suele ser de mucha tensión y que ocurre después del remate. ¿Qué pasa cuando la propiedad finalmente se vende, pero sigue ocupada? La escena es casi de película. Alguien compra una casa en un remate judicial, está feliz, pero cuando va a tomar posesión, se encuentra con que la familia del antiguo dueño sigue viviendo ahí. La pregunta del millón es, ¿hay que empezar de cero con otro juicio, uno de desalojo que puede ser largo y costoso? Y acá los jueces están divididos. Hay una interpretación muy literal de la ley que dice que el desalojo rápido no se puede hacer contra terceros extraños, y algunos jueces entienden que los familiares son, justamente, terceros extraños. Pero por otro lado, la opinión mayoritaria dice, un momento, esto no es práctico. Sostienen que los familiares que viven con el deudor no son terceros en el sentido estricto, porque su derecho a estar ahí venía del deudor. Por lo tanto, el desalojo debería hacerse rápido, dentro del mismo juicio. Todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. En un proceso que fue diseñado para ser rápido, para ser blanco o negro, como el juicio ejecutivo, ¿cuánto peso tiene al final la letra fría de la ley y cuánto depende en el día a día de la interpretación que hace cada juez?